Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una clase más del curso de química. El día de hoy ya vamos a entrar a un nuevo capítulo que viene a ser la nomenclatura inorgánica, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver una partecita de nomenclatura inorgánica que vendría a ser los estados de oxidación, ¿ya? Vamos a empezar por partes, ¿de acuerdo? Entonces, nomenclatura inorgánica como primer parte de nomenclatura, estados de oxidación. Vamos a empezar. Entonces, empecemos definiendo qué viene a ser la nomenclatura inorgánica, ¿no? La nomenclatura inorgánica, chicos, viene a ser el nombre que se le va a dar a los compuestos inorgánicos. Nomenclatura, nomen, viene de nombre, ¿no? Viene de darle un nombre. ¿A quién? A compuestos inorgánicos. Y ¿quiénes son los compuestos inorgánicos? Ya te debes de estar acordando, ¿no? Dijimos que los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos que no están carbonados. O sea, yo en esos compuestos no voy a ver carbono con carbono, no están carbonados, porque si yo veo compuestos carbonados, voy a pensar en compuestos orgánicos, ¿no? Eso es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, nomenclatura inorgánica es dar nombre a compuestos inorgánicos, o sea, compuestos que no están carbonados, ¿de acuerdo? Eso viene a ser la nomenclatura inorgánica. Es decir, darle un nombre formal a los compuestos, no informal. Por ejemplo, tu mamita alguna vez te habrá mandado a comprar a ti a la bodeguita una lejía, ¿cierto? Entonces, tú al bodeguero le has pedido una lejía, pero este compuesto tendrá como nombre formal lejía, así se llamará, no, ¿cierto? Es un nombre informal. ¿Cuál es su nombre formal de la lejía? Viene a ser el hipoclorito de sodio. Y miren, esto es la fórmula, ¿no? Pero tú, claro, al bodeguero no le vas a decir, ¿no? Véndeme un hipoclorito de sodio. El bodeguero se va a asustar y te va a mandar a la ferretería quizás, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a usar nombres informales sobre apodos para los compuestos químicos, ¿ya, chicos? O, por ejemplo, quizás alguna vez tú has tomado la leche de magnesia como laxante, pero en realidad, ¿cómo es su nombre de la leche de magnesia? Viene a ser el hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? O inclusive, ¿no? La salsita que comemos en la casa, ¿no? La sal común. ¿Cuál es su nombre formal? Es el cloruro de sodio. Pero claro, tú no le dices cloruro de sodio, no te has acostumbrado a llamarle sal común, simplemente, ¿no? Y aquí está su fórmula. Entonces, eso hace la nomenclatura inorgánica, darle un nombre formal, ¿de acuerdo? Un nombre adecuado, ¿a quién? A los diferentes compuestos químicos, ¿ya? Pero para darle también así un nombre formal, tenemos que seguir ciertas reglas, ciertas pautas. ¿Y quién nos va a dar esas reglas, esas pautas? Nos lo va a dar la UPAC, chicos. ¿Qué viene a ser la UPAC? Viene a ser la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ¿de acuerdo? Esta organización viene a ser una organización por todos los químicos del mundo, ¿de acuerdo? Ellos han hecho entonces reglas, pautas para nosotros poder nombrar a los compuestos químicos de manera formal. Entonces, ¿de qué va a depender para darle un nombre a los compuestos inorgánicos? Va a depender de las sustancias que lo estén formando, ¿no? Por ejemplo, miren, a la lejía lo forma el sodio, lo forma el cloro, lo forma el oxígeno. A la leche de magnesia lo forma un hidróxido, lo forma, ¿qué cosa? El magnesio, ¿no? Va a depender entonces de las sustancias que lo forman para yo poder nombrarlo. Uno, ¿de qué más va a depender? Va a depender de la cantidad de átomos que tenga, ¿de acuerdo? De la cantidad de átomos que hay en el compuesto. ¿De qué más? Por último, va a depender del número de oxidación, denominado también estado de oxidación. Uy, aquí ya te habrás perdido, ¿no? ¿Qué viene a ser número de oxidación? Te preguntarás. Entonces, como tema de hoy, como primera parte de nomenclatura inorgánica, vamos, ¿qué cosa? Vamos a hablar del número de oxidación o estado de oxidación, ¿de acuerdo? Ya en la próxima clase iremos viendo poco a poco, desglosando nomenclatura inorgánica, ¿ya? Tenemos que aprender a nombrar a nuestros compuestos y también a formularlo, pero paso a paso. El día de hoy solamente hablaremos del número de oxidación, denominado también estado de oxidación. ¿Y qué viene a ser eso, Miss? Te preguntarás, ¿no? ¿Qué viene a ser? El número de oxidación, niños, viene a ser la carga real o aparente que va a adquirir un átomo de un elemento químico, una carga. Y cuando yo hablo de carga, esta carga puede ser positivo o puede ser negativo, ¿cierto? Miremos algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos, chicos, al compuesto del agua, ¿cierto? Tenemos aquí al H2O, que viene a ser el agua. Entonces, el número de oxidación va a ser la carga real o aparente que va a tener ¿qué? El elemento químico encima de él.
Esto viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el estado de oxidación. La carga que va a tener, ¿quién? Que va a tener este átomo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto viene a ser el estado de oxidación del oxígeno? -2, mis. Ah, correcto. ¿Cuánto viene a ser el estado de oxidación del hidrógeno? +1, ¿de acuerdo? Entonces, eso viene a ser estado de oxidación. Otro ejemplo, tenemos aquí al dióxido de carbono. Aquí vemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2. El estado de oxidación del carbono es +4. Ah, te dije, ¿no? Es una carga que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿de acuerdo? Seguimos. Tenemos aquí al ácido clorhídrico, HCl, ¿no? Tenemos que el número de oxidación del hidrógeno es +1. El número de oxidación del cloro es negativo, ¿no? -1. Y por último, tenemos aquí al cloruro de sodio, ¿no? A la sal común. Tenemos que el número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del cloro es -1, ¿no? Entonces, ¿por qué +1? ¿Por qué -1? Eso va a depender, ya chicos, va a depender de qué tan electronegativo sea el elemento químico. No te quiero marear con decir electronegativo. Electronegativo significa qué tanta fuerza tiene el átomo para atraer electrones hacia él, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren aquí, el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1. Cuando es negativo, quiere decir que es más electronegativo, o sea, él gana, ¿qué cosa? Él gana electrones, eso significa, ¿ya chicos? Pero no los quiero marear mucho con ese término de electronegatividad. Ya cuando sigan avanzando años posteriores ya lo van a entender mejor, ¿ya? Muy bien. Entonces, Miss, yo con esto ahorita, Miss, yo me he dado cuenta de algo. Si tú eres muy observativo, te habrás dado cuenta de algo. Miss, me he dado cuenta que el hidrógeno siempre trabaja con +1. Aquí en el agua, su estado de oxidación es +1. Mira, aquí en el ácido clorhídrico también es +1, Miss. Otra cosa, Miss, me he dado cuenta que el oxígeno siempre trabaja con -2. Aquí en el agua está con -2. Aquí en el CO2 también con -2. Ah, hay ciertas reglas que nosotros debemos conocer, ¿ya, niños? A ver, ¿cuáles son las reglas para determinar los números de oxidación? Primera regla. Número 1, nos dice que el estado de oxidación del hidrógeno, generalmente siempre va a ser +1. Miren, en el agua es +1, ¿ah? Tenemos que en el ácido clorhídrico también es +1, ¿no? Entonces, de manera general, el estado de oxidación para el hidrógeno, que se quede en tu cabecita, es +1. Segunda regla. También, de manera general, el estado de oxidación del oxígeno viene a ser -2, también de manera general. Entonces, cuando nosotros ya veamos al oxígeno, el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Esa viene a ser su carga. El hidrógeno con +1, Miss. Fácil de acordarse, ¿no? Quiero que te aprendas del hidrógeno y quiero que te aprendas del oxígeno. ¿Es complicado? No creo, ¿no? Del oxígeno es -2 y del hidrógeno es +1, +1. Listo. Y la última regla para poder hallar nuestros ejercicios viene a ser esto. Nos dice que en todo compuesto molecular, la suma de los números de oxidación de todos sus átomos es 0. A ver, ¿qué cosa significará esto? Miren, la sumatoria, esto viene a ser sumatoria, ¿no? Símbolo de sumatoria. La sumatoria de los estados de oxidación se expresa así, E mayúscula, puntito, O mayúscula. La sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto es igual a 0. A ver, vamos a comprobar. Nos dice que al sumar los estados de oxidación en un compuesto, nos tiene que salir 0. A ver, Miss, vamos a comprobar lo que está diciendo la regla. Tenemos aquí en el agua, por ejemplo, miren, tenemos aquí +1 y tenemos -2. Miss, +1 con -2 nos sale 0, ¿cierto? Nos sale 0. Ah, pero te estás olvidando de un pequeño detalle. Mira, es que el hidrógeno tiene aquí un 2, eso significa que son 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicar 2 por +1, +2, Miss, +2, ¿correcto? Ahora aquí tengo, acá se supone que hay un 1, se supone, ¿no? Pero ya no se pone, se supone, se sobreentiende que hay un 1. 1 por -2, ¿cuánto es? -2, Miss, correcto, -2. ¿Cuánto es ahora la sumatoria de los estados de oxidación? +2 menos 2, ¿cuánto sale? Sale 0, ¿cierto? A ver, nos vamos con el CO2. Miss, aquí hay, se supone, un átomo de carbono, por lo tanto, 1 por +4 viene a ser +4, Miss, ¿correcto? Muy bien. Ahora tengo, Miss, 2 átomos de oxígeno. 2 por -2, -4. ¿Cuánto me sale? Me sale 0, ¿cierto? 0. Muy bien, se está cumpliendo, que la sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto me tiene que dar igual a 0.
Nos vamos con el ácido clorhídrico. A ver, tenemos aquí más 1 menos 1, porque solamente hay un átomo, ¿no? 1 por más 1 nos va a salir más 1. 1 por menos 1 nos va a salir menos 1. Más 1 más menos 1, cuando sumamos sale 0, ¿cierto? Y en el cloruro de sodio, de igual manera, ¿no? Más 1 con menos 1 nos sale 0. Ah, entonces, Miss, cuando yo vea que tienen aquí el número de átomos, eso tengo que multiplicar. Correcto, tienes que multiplicar. ¿Ya, niños? Muy bien, entonces, eso vendrían a ser las 3 reglas para determinar los números de oxidación. No quiero que te olvides, ¿ah? Estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1. Estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Eso grábate en tu cabecita, del hidrógeno y del oxígeno, nada más. A ver, tenemos aquí ejemplitos. Dice, ejemplo número 1. Nos pide hallar el estado de oxidación, ¿de quién? Del nitrógeno, ¿de acuerdo? Del nitrógeno. A ver, Miss, del nitrógeno me piden este compuesto. Este compuesto es el NH3, que es llamado el amoníaco, ¿de acuerdo? El NH3. El estado de oxidación, yo ya sé que del hidrógeno es más 1, por regla. Eso me dice la regla, del hidrógeno es más 1, ¿correcto? Ahora, Miss, del nitrógeno yo no lo sé, por lo tanto le pongo encimita una X, ¿de acuerdo? Le pongo encimita una X. ¿Cómo voy a hallar el estado de oxidación del nitrógeno? Ah, Miss, yo sé que todo esto vale 0, por lo tanto podemos igualar a 0 convirtiéndolo en una pequeña ecuación, ¿no? Entonces, recuerda que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0, ¿ya? La sumatoria. Por lo tanto, resolvemos, ¿no? Tenemos aquí, debajo del nitrógeno, 1. 1 por X, simplemente es X, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sumamos más. ¿Tenemos cuántos átomos de hidrógeno? Tenemos 3 átomos de hidrógeno. 3 por más 1, Miss. Por lo tanto, ponemos paréntesis, más 1, ¿no? Correcto, más 1. ¿Cuánto equivale todo eso? Equivale a 0. No te olvides, ¿ah? La suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Correcto. Ahora, vamos a hallar, ¿no? X más por más sigue más 1 es igual a 0. ¿Cuánto me vale X? X me vale menos 1, ¿no? Este más 1 pasa al otro lado como menos 1. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, el estado de oxidación, ¿de quién? Del nitrógeno estamos hallando, ¿no? Entre paréntesis, nitrógeno me va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿correcto? A menos 1. A ver, Miss, comprobemos. N, aquí le pongo menos 1, hidrógeno, aquí está más 1, ¿correcto? A ver, ¿me saldrá a 0, sí o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado, chicos, aquí. Aquí había 3 átomos de hidrógeno. A ver. Yo les engaño y ustedes ni cuenta se dan. Vamos a volver. Ya, regresemos aquí. ¿Hay cuántos átomos de nitrógeno? Hay 1. 1 por X, X. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. ¿Qué te dije? Que vas a multiplicar, ¿no? 3 átomos de hidrógeno por la carga, ¿cierto? Entonces, 3 por más 1, más 3. Ah, tienes que multiplicar los átomos que veas en los elementos, ¿de acuerdo? No te dejes engañar, ¿ya? Muy bien, esto es igual a 0. Ahora, pregunto, ¿cuánto me va a salir X? X más 3 igual a 0, ¿cierto? ¿Cuánto me sale X? X me sale menos 3, Eso vendría a ser el estado de oxidación ¿de quién? Del nitrógeno, menos 3, ¿ya? Menos 3. Ahora sí comprobemos. ¿Ya? Eso vendría a ser el estado de oxidación del nitrógeno. Muy bien. Ahora sí comprobemos, Miss. Arriba tengo que ya me salió el estado de oxidación del nitrógeno, que es menos 3, ¿correcto? Ahora del hidrógeno. Aquí arriba es más 1. Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. A ver, hagamos la sumatoria entonces, ¿no? Tengo menos 3, ¿correcto? 3 por más 1, más 3. Menos 3 y más 3, ¿a cuánto me equivale? Me equivale a 0. Quiere decir que está correcto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? Menos 3. Esto sería la respuesta, menos 3, ¿ya? Listo. A ver, siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Determina el estado de oxidación de los elementos representados con una X. A ver, tenemos aquí el primer ejemplo. Nos está pidiendo hallar el estado de oxidación ¿de quién? Del hierro, ¿de acuerdo? Del hierro. Para esto, ¿qué cosa voy a hacer?
Simplemente lo voy a convertir en una ecuación, ¿no? Y recordarme que los estados de oxidación de un compuesto valen igual a 0. Por lo tanto, aquí abajo tengo 1. 1 por X me sale X, ¿de acuerdo? Aquí tengo 1. 1 por menos 2, ¿no? Más, abro paréntesis, menos 2. Cuidado con los signos, ¿ah? Cuidado con los signos. ¿Cuánto equivale todo esto? Me equivale a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me va a quedar? Más por menos 2, ¿correcto? Igual a 0. ¿Cuánto me vale X? X me vale positivo 2, ¿no? Más 2. Entonces, ¿qué cosa estoy hallando? Estoy hallando el estado de oxidación del hierro, ¿ah? Acuérdate. ¿Qué digo entonces? Por lo tanto, el estado de oxidación, ¿de quién? Del hierro, abro paréntesis para poner hierro, es igual a más 2. Listo. Fácil, facilito, ¿no? A ver, tenemos el siguiente ejemplito. Tenemos ahora que nos piden hallar, también todos nos están pidiendo hallar los estados de oxidación donde está la X, ¿de acuerdo? También nos piden hallar, ¿qué cosa? Del hierro, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a multiplicar 2 por X, 2X, ¿no? 2X. Más 3 por menos 2, ¿cuánto es? 3 por menos 2, menos 6, ¿correcto? Menos 6. ¿A cuánto equivale todo esto? Equivale a 0. Muy bien, a ver, 2x, resuelvo, 2x más por menos 6, se anulan las paréntesis, igual a 0, 2x, ese menos 6, ¿cómo pasa al otro lado? Con positivo 6, con más 6. X, ¿a cuánto equivale? X me equivale más 6, entre 2, más 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Por lo tanto, el estado de oxidación del hierro en este compuesto, ¿cuánto es? Más 3. Igual a más 3. Simple. Ah, Miss, entonces estoy viendo que todo se convierte en una ecuación, prácticamente matemática, ¿no? Prácticamente química solamente es la teoría. Ahora aplicas tú álgebra. Nada más. Simple. A ver, vamos con el siguiente ejemplito. Tenemos aquí a este compuesto. Nos piden hallar ¿qué cosa? Nos piden hallar el estado de oxidación del cloro, porque aquí está la X, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hago? Yo multiplico 2 por X. 2X, Miss. Correcto. Más, sumatoria, estoy sumando los estados de oxidación, más 5 por menos 2, menos 10. Menos 10. ¿A cuánto equivale todo eso? Equivale a 0. Yo ya sé que en un compuesto la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0, ¿correcto? Ahora simplemente resuelvo 2x más por menos 10 es igual a 0, ¿cierto? 2x es igual a más 10, no pasa al otro lado con más 10. Más 10, ¿cuánto me vale x? Más 10 entre 2 me sale más 5, ¿ah? Más 5. Y Miss, ¿por qué no solamente no dice 5? Ah, niños, estamos en química, estamos hallando estado de oxidación. Y yo te dije que el estado de oxidación es una carga que puede ser positivo o negativo. Si tú me pones la respuesta 5, yo te voy a poner mala, porque estamos en química, no en matemática, ¿de acuerdo? Estamos hallando estados de oxidación que tienen carga negativa o positiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, el estado de oxidación, ¿de quién estoy hallando? Del cloro, ¿no? El estado de oxidación, abro paréntesis, del cloro, uy, me salió un poco feo. Ya, el estado de oxidación del cloro va a ser igual a más 5, ¿de acuerdo? ¿Es todo? Fácil, Lucata. Muy bien. A ver, nos vamos con el último ejemplito, creo, si no me equivoco. A ver. Sí, aquí está. A ver, lo voy a tratar de bajar un poco para verlo, ¿ya? Y aquí también creo que no se ve muy bien el ejercicio. Ahí está. Ya, listo. A ver, vamos a hallar este ejercicio. Ah, Miss, aquí ya me dan
me dan más elementos, ¿no? Más elementos, pero igual el procedimiento es el mismo, ¿no? A ver, 1 por más 1, mis. Más x, ¿no? 1 por x, x. Más 3 por menos 2, menos 6. Abro paréntesis, ¿ah? Cuidado con los signos. Cuando es menos, siempre con paréntesis. ¿Igual a cuánto? Igual a 0, ¿no? Correcto. A ver, tenemos aquí más 1, más x. Vamos a desarrollar el paréntesis. Más por menos, menos 6. Igual a 0, ¿cierto? Más 1 con menos 6, ¿cuánto es? Más 1 con menos 6, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5, correcto. Igual a 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale x? X me vale más 5. Por lo tanto, ¿qué digo? Por lo tanto, el estado de oxidación, ¿de quién hallé? ¿De quién hallé? ¿Dónde está la X? Encima del nitrógeno. Estoy hallando del nitrógeno, por lo tanto. Nitrógeno. Del nitrógeno es igual a ¿cuánto? A más 5. Cuidado con decirme 5. Más 5. Listo. A ver, siguiente ejemplo. Aquí hay un ojito, ¿ya, chicos? ¿Qué pasa en los hidróxidos? En los hidróxidos es de manera rápida, de manera fácil. Miren, ojo. ¿Qué pasa en los hidróxidos? ¿No es un hidróxido? Es un elemento químico que va a tener un OH. A ver, por favor, desactiven su micrófono. No se escucha nada. Por favor, Jean-Pierre, no actives tu micrófono, está viendo mucha interferencia. Gracias. A ver, ¿qué va a pasar en los hidróxidos? Ojo, ya, ojito acá con los hidróxidos. Miss, ¿qué es un hidróxido? Un hidróxido, niños, viene a ser cuando yo vea el OH, ¿de acuerdo? Cuando vea el OH, eso viene a ser hidróxido, Miss. Hidróxido de calcio en este caso, ¿de acuerdo? Ya es hidróxido cuando yo vea OH. A ver, ¿qué va a pasar? Miren, aquí tengo el hidróxido de calcio, KOH. KOH, ¿de acuerdo? KOH, aquí está 2. Miss, ¿cómo voy a hallar el estado de oxidación en este caso del calcio? Escucha, aquí está la X, ¿no? ¿Cómo voy a hallar? Simplemente el estado de oxidación del calcio va a ser ¿qué? Va a ser el subíndice que está en el OH, ¿de acuerdo? Va a ser el subíndice. Eso quiere decir que X va a ser igual a 2, ¿cierto? Pero estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de estado de oxidación, por lo tanto tiene que ser más 2, ¿de acuerdo? Tiene que tener su carguita, ¿ya? Eso vendría a ser el estado de oxidación ¿de quién? Del calcio. Simplemente te vas a fijar el subíndice que se encuentre en el OH, ¿de acuerdo? A ver, otro ejemplo. A ver, ¿cuánto sería el estado de oxidación del sodio en el NaOH? ¿Cuánto sería? Simplemente me voy a fijar, ¿qué cosa? El subíndice de aquí, ¿no? ¿Cuál es el subíndice de aquí en este caso del OH? 1, se supone. Si no hay nada, tiene que ser 1, ¿cierto? Por lo tanto, si a mí me piden el estado de oxidación del sodio, simplemente va a ser que X va a ser igual a 1. Pero como estamos hablando de estados de oxidación, va a ser más 1. Nada más. O sea, me fijo, ¿qué cosa? Me fijo el subíndice del OH, y eso quiere decir que significa el estado de oxidación para ese elemento que lo está acompañando. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. Eso sería toda la clase del día de hoy, y ahora nos vamos a poner a desarrollar nuestro librito que está sumamente